Lo que voy a explicarte en los próximos minutos no lo vas a encontrar en ningún otro canal de activos digitales en castellano y probablemente tampoco en inglés. Existe un mecanismo técnico, real, verificable, escrito en el propio código de XRPL que en condiciones específicas puede producir un movimiento de precio que no hemos visto ni con Bitcoin, ni con Ethereum, ni con ningún otro activo digital de la historia. No estoy hablando de hype, no estoy hablando de predicciones, no estoy hablando de XRP va a llegar a X dólares en X meses. De hecho, en este vídeo no voy a mencionar, como viene siendo habitual, ni un solo precio objetivo. ¿Sabes por qué? Porque si te hablo del precio, tu cerebro se va al precio y se olvida del mecanismo. Y lo que importa en este vídeo, lo que importa ahora, realmente lo único que importa es entender que el mecanismo existe, es real, está codificado y te lo voy a explicar a continuación. Si entiendes lo que viene en este vídeo, vas a ver el mercado de XRP con unos ojos que el 99% de los inversores no entienden. Vas a entender por qué cuando llegue el momento, lo que ocurra no va a parecerse a nada de lo que hemos visto antes. Vamos al grano. Quiero que te imagines una situación completamente, entre comillas, hipotética, pero perfectamente plausible en los próximos años. De hecho, probablemente en los próximos meses. Algo que yo pensé que iba a ocurrir en 2025, pero que se ha pospuesto por alguna razón que ahora mismo desconocemos, pero que me da la sensación de que en los próximos meses tendrá sentido el por qué se ha pospuesto este anuncio. BlackRock, sí, el gestor de activos más grande del mundo, con más de 10 billones de dólares bajo gestión, lanza un ETF Spot de XRP. Y el primer día de cotización, este ETF recibe órdenes de compra por valor de 1.200 millones de euros. La cifra, lógicamente, es aproximada, no pretendo acertar esa cifra, pretendo que te quedes con la idea de fondo. Un gran volumen y quizá no tanto XRP disponible. Vamos a ello. Para entender el contexto, cuando se lanzó el ETF de Bitcoin en enero de 2024, los flujos del primer día rondaron magnitudes más o menos similares. Esto no es ciencia ficción, es algo que ya ha pasado con otro activo. Ahora bien, BlackRock no compra XRP de la nada. BlackRock necesita XRP físico para respaldar cada participación del ETF. Y ese XRP tiene que salir de algún sitio, de los exchanges, de los holders dispuestos a vender, de market makers y de desks OTC. Y aquí es cuando viene la pregunta clave, la pregunta interesante. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa cuando el flujo de demanda institucional es mayor que la oferta disponible en el mercado? Y déjame explicarte exactamente a qué me refiero. En cualquier activo, eso produce una subida de precio, eso lo sabe todo el mundo. Pero la magnitud y la velocidad de esa subida depende completamente de la estructura técnica del activo y del mercado donde se negocia. No solamente de ese activo, sino del mercado donde se negocia. Y esto es importante porque en este vídeo te voy a explicar por qué XRPL es diferente. XRPL juega en una liga completamente diferente a cualquier otro activo. Y después de ver este vídeo vas a entender exactamente por qué un supply shock es técnicamente posible. Otra cosa es que vaya a ocurrir. Antes de meternos en la parte técnica de XRPL, necesito que entiendas algo fundamental. Mucha gente piensa que un shock de demanda de XRP se comportaría como un shock de demanda de una acción, por ejemplo, de Apple. Y la realidad es que no se parece en nada. Vamos a comparar ambos activos y vas a ver muy rápido por qué esto no es cierto. Apple cotiza principalmente en Nasdaq. Su capitalización de mercado supera los 3 billones de dólares. Si un fondo enorme decide comprar 1.200 millones de dólares de Apple, ¿qué es lo que ocurre? Prácticamente nada. El precio se mueve 1, quizá un 2%. Esa orden se ejecuta en una mañana sin que nadie se entere. ¿Por qué? Porque la bolsa tradicional está diseñada con mecanismos de amortiguación. Primero, hay market makers obligados por contrato a proveer liquidez en ambos lados del libro. Pase lo que pase, hay alguien comprometido a comprar y vender. Y eso suaviza enormemente los movimientos. Y en segundo lugar, porque hay circuit breakers. Si Apple sube o baja más de cierto porcentaje en poco tiempo, Nasdaq pausa el trading automáticamente. El sistema literalmente tiene botones de freno. Esto lo hemos visto recientemente con, por ejemplo, la plata. Y en tercer lugar, hay un único precio consolidado. En Estados Unidos existe la regulación NMS, que obliga a los brokers a ejecutar el mejor precio nacional disponible. Esto se llama NBBO. Es un sistema legalmente unificado. En cuarto lugar, la oferta de acciones es elástica. Si Apple necesita más liquidez en el mercado, puede hacer una emisión secundaria, es decir, la compañía puede crear más acciones. Y en quinto lugar, Apple tiene un valor fundamental anclado, es decir, tiene flujos de caja, tiene beneficios, tiene dividendos. Si el precio se aleja demasiado, los inversores fundamentales corrigen el movimiento. Y en sexto lugar, Nasdaq abre 6 horas y media al día, 5 días a la semana, es decir, los shocks tienen tiempo de digerirse entre sesiones. XRP no tiene ninguno de esos amortiguadores. Repito, de esos 6 amortiguadores, XRPL no tiene ninguno. No hay market makers
obligados, no hay circuit breakers consolidados, no hay precio único consolidado, no hay una única fuente de referencia. Hay decenas de venues operando sin coordinación regulatoria. La oferta es rígida. No se pueden emitir más XRP y no hay valor fundamental calculable con un modelo clásico. Y opera 24 horas al día, 7 días a la semana, 165 días al año, sin ningún tipo de pausa. Dicho de otra forma, la bolsa tradicional está diseñada para amortiguar shocks y está previsto de forma legal incluso. XRPL está diseñado para operar continuamente. Y esas son filosofías completamente opuestas. Y en condiciones normales no se nota la diferencia, pero en un shock extremo, que es lo que cubro en este vídeo, esa diferencia se convierte en abismal, una diferencia enorme. Y ahora me voy a poner un poquito más técnico, pero es importante que esta parte la entiendas y que escuches hasta el final porque va a tener todo más sentido si ves el vídeo de forma completa. Para entender lo que viene necesitas entender dos conceptos muy básicos, el order book y el DEX nativo de XRPL. Un order book o libro de órdenes es simplemente una lista de todas las intenciones de compra y venta de un activo a precios específicos. Tiene dos lados, los bids, que son las órdenes de compra, ordenadas de mayor a menor precio, y los asks, que son las órdenes de venta, ordenadas de menor a mayor precio. La diferencia entre el mejor bid y el mejor ask se llama spread. En condiciones normales, un order book está lleno de órdenes de niveles muy próximos. Hay liquidez continua. Cuando alguien lanza una orden de mercado, va consumiendo asks empezando por el más barato. Ahora, eso sí, atención a lo siguiente. En XRP Ledger tiene un DEX integrado en el propio protocolo. No es nada externo. Y esto es algo que necesitas entender bien porque es radicalmente distinto de lo que existen en otras blockchains y, por supuesto, radicalmente distinto de cómo operan las acciones. Pero vamos con las comparativas con otras blockchains. En Ethereum, cuando usas Uniswap, estás interactuando con un smart contract, es decir, un código escrito por humanos, un contrato inteligente desplegado encima de Ethereum. Puede tener problemas, puede tener bugs, puede ser explotado, como ha ocurrido en el pasado con otros ecosistemas. Puede ser víctima de extracciones de MEF. No es parte del protocolo, es una aplicación construida sobre el protocolo. En Solana, por ejemplo, las plataformas como Serum o Phoenix tienen order books on-chain, pero igualmente implementados como programas, como aplicaciones, pero no primitivas al protocolo. No forman parte del protocolo. Con XRPL esto es completamente diferente. El order book vive en el propio ledger. Las órdenes son objeto del estado del protocolo. El motor de matching, el sistema que empareja compras y ventas, es parte del consenso. No es código de usuario, no es una aplicación, es el ledger mismo, forma parte de su propia naturaleza. Y esto tiene consecuencias técnicas muy profundas en el escenario del cual te estoy hablando. No hay un riesgo de bug en un contrato inteligente de matching porque no hay contrato inteligente. Los validatores aplican el matching de forma determinista en cada cierre del ledger, cada 3 a 5 segundos. Las órdenes consumen una reserva de XRP mientras están activas. Y lo más importante para lo que viene, el DEX funciona siempre que el protocolo funcione. No se puede apagar. XRPL tiene un exchange descentralizado construido de forma nativa que no se puede apagar. Y esto es muy importante para el escenario que te voy a escribir en este vídeo. Bitcoin no tiene nada parecido. Bitcoin solo tiene transferencias. Si quieres intercambiar Bitcoin por otra cosa, te vas a un exchange centralizado. El shock se queda fuera del protocolo de Bitcoin. En XRPL, no. En XRPL el shock entra en el propio ledger, dentro del DEX. Y aquí es donde viene la pieza clave que nadie está entendiendo bien. ¿Quién determina realmente el precio de XRP? ¿Cómo se produce el descubrimiento del precio y la interacción entre venues? En condiciones normales, es decir, cómo funciona a día de hoy, el precio se descubre principalmente en los exchanges centralizados grandes, como por ejemplo Binance, Coinbase, Bitstamp y Upbit. Allí ocurre la mayor parte del volumen. El DEX nativo de XRPL en condiciones normales sigue ese precio. Hay bots de arbitraje que vigilan las diferencias 24 horas al día, 7 días a la semana, entre el DEX y el CEX. Y las cierran en segundos. Es decir, miran la diferencia de precio entre el DEX y el CEX. Pero atención, cuando viene un shock como el que estamos imaginando, esa jerarquía empieza a romperse. Como pequeño paréntesis, el supply shock tiene que producirse siempre y cuando en los exchanges exista muy poco o casi nada de XRP disponible. Pero vamos a ir paso a paso y vamos a imaginarnos el escenario con un volumen institucional grande entrando al mercado. En primer lugar, tenemos a BlackRock o un Authorized Partner que empieza a ejecutar en un CEX esas compras. Usan algoritmos sofisticados para no romper el libro visiblemente. La magnitud del flujo es tal que los asks de Coinbase, Kraken y Binance empiezan a desaparecer y como consecuencia los precios suben. En segundo lugar, el segundo paso, aparece lo que llamamos los huecos en el order book. ¿Qué significa esto? Significa que después de barrer los asks baratos,
en el order book, el siguiente ask disponible está muy lejos del precio anterior. El libro pasa de ser continuo y denso a ser disperso y discontinuo. Y aparecen lo que se llaman los gaps, saltos de precio sin operaciones intermedias. Y en tercer lugar, aquí es donde entra el DEX nativo de XRPL. Imagínate la escena. Los exchanges centralizados como Binance están operativamente saturados. Algunos activan circuit breakers internos. Otros muestran precios saltando salvajemente entre operaciones individuales. Hay descoordinación. Y mientras tanto, el DEX nativo de XRPL sigue funcionando. A pesar de que los CEX fallen, XRPL no. Continuaría operando 24 horas al día, 7 días a la semana. No puede pausarse y no hay autoridad central. Cada 3 a 5 segundos cierra un ledger y procesa todas las órdenes pendientes. ¿Y quiénes están operando en el DEX nativo en ese momento? Los arbitrajistas. ¿Quiénes son los arbitrajistas? Son agentes activos, firmas profesionales, bots, hedge funds, cuyo único trabajo es detectar diferencias de precio entre venues y capturarlas. Empresas como por ejemplo Wintermute, Jump Crypto, Cumberland, B2C2, Galaxy Digital operan 24 horas al día con cientos de millones de dólares de capital propio. No son emocionales, no tienen tesis, solo capturan las ineficiencias. ¿Y qué hacen cuando ven que Coinbase está cotizando un precio y el DEX nativo de XRPL está cotizando a otro? Pues compran el más barato y venden en el más caro, instantáneamente, y al hacerlo, sincronizan los precios. Esto significa que cuando los CEX empiezan a romperse operativamente, los arbitrajistas usan el DEX nativo como venue de referencia, cosa que antes no ocurría. ¿Por qué? Porque el DEX nativo sigue funcionando continuamente, sin pausas, con finalidad inmediata cada pocos segundos. Hay un cambio de prioridades. Y aquí es donde está la magia técnica, y es la clave de toda esta tesis. Cuando los arbitrajistas operan en el DEX, no usan dólares o euros directamente. Usan IOUs emitido por gateways, es decir, USD Bitstamp, Euro GateHub, USD Bitfinex. Cada gateway emite su propia versión tokenizada de la divisa fiat. Y esto crea algo que es realmente único: liquidez fragmentada por emisor. En Ethereum USDC es USDC, hay un solo contrato. En XRPL no, hay múltiples representaciones de USD por cada gateway. Y el DEX tiene libros separados para cada par. ¿Qué significa esto durante un shock? Significa que el protocolo activa masivamente algo que se llama auto-bridging y pathfinding. Si alguien intenta pagar euros a dólares a través de XRPL, el nodo busca rutas de forma automática. Con los libros directos rotos, las rutas se vuelven exóticas. Euro.GitHub pasa a Bitcoin, de Bitcoin a XRP y de nuevo otra vez a USD Bitstamp. Cada salto consume liquidez en múltiples libros simultáneamente. El shock se propaga lateralmente a pares que ni siquiera son directos. Este es un efecto único de XRPL. Y ahora viene, de nuevo, otra parte que es muy interesante, por no decir la más interesante. Desde la enmienda AMMs en 2024, XRPL tiene pools de liquidez automatizados integrados en el propio protocolo, igual que el DEX. No son contratos inteligentes, son parte del ledger. Funcionan con una fórmula matemática: X por Y igual a K. La constante K se mantiene fija, lo cual significa que cuando alguien retira XRP del pool, el precio implícito de XRP dentro del pool sube. Y aquí está la clave: sube asintóticamente. ¿Qué significa asintóticamente? Significa que a medida que el pool se vacía, las últimas unidades cuestan exponencialmente más. Es matemáticamente imposible vaciar el pool completamente porque requeriría capital infinito. Imagina un pool simplemente con 10 millones de XRP y 20 millones de dólares. El precio implícito es de $2. Si alguien compra 5 millones de dólares de XRP del pool, acaban quedando aproximadamente 8 millones de XRP y 25 millones de dólares en el pool. El nuevo precio implícito ha subido, pero si alguien intenta comprar otros 5 millones más, las últimas unidades costarían muchísimo más. Esa es la curvatura. Y atención a lo que pasa durante el shock, el supply shock. Cuando el order book del DEX y los CEX están subiendo, los arbitrajistas miran al AMM. Miran a los AMMs, Automated Market Makers. Si el AMM aún cotiza más barato que el order book, drenan el pool. Compran XRP del AMM y lo venden en el order book. Esto sube el precio del AMM por la curva matemática. Es decir, dicho de otra forma, el AMM se convierte en el comprador forzado de XRP, no por voluntad propia, sino porque la matemática del pool le obliga a ejecutar esa orden. Y cada cierre del ledger, el protocolo decide automáticamente: ¿ejecuto contra el order book o ejecuto contra el AMM? ¿Reparto entre ambos
toma la mejor ruta disponible. Esta es una característica que ninguna otra blockchain mayor tiene integrada en el protocolo, y ni mucho menos las acciones comprar una acción de Apple. Uniswap es solo AMMs, Serum es solo el order book. XRPL combina ambos nativamente y los arbitra automáticamente. Esto hace que XRPL sea único y hace que técnicamente sea posible un supply shock de XRP. Pero esto no acaba aquí. Hay otra capa más. Aunque no es nativo a XRPL, plataformas como Binance Futures, Bybit, ofrecen perpetuales de XRP con apalancamiento. Eso significa que hay miles de millones de dólares de posiciones abiertas, muchas de ellas en short, apostando a que el precio caiga, a que el precio baje. Cuando el precio empieza a subir agresivamente, las posiciones short empiezan a liquidarse. ¿Qué significa una liquidación? Que el exchange cierra la posición forzosamente comprando XRP en el mercado para devolver el préstamo. Cada short liquidado es una compra forzada adicional. Esto es lo que se llama un short squeeze y se retroalimenta. Más subida, más liquidaciones, más compras forzadas. Más compras forzadas, más subida. Es un bucle. Añade eso a el DEX, a los AMMs. Esto golpea de vuelta al spot. Cada vez que golpea al DEX, que a su vez golpea a los AMMs, todo el sistema entra en una espiral de compras forzadas. Este mecanismo no existe ni en Bitcoin, ni en Ethereum, ni en las acciones de bolsa tradicionales. La parte del short squeeze sí, pero la parte de los AMMs y el DEX nativo no. Así que ahora vamos a la pregunta del fondo. ¿Por qué XRPL amplifica los picos de precio como ninguna otra blockchain? Hay varias razones técnicas y vamos a verlas una por una. La primera razón es que el supply es preminado y rígido. Los 100.000 millones de XRP existen desde el primer bloque, desde el año 2012. No hay minería, no hay validadores que reciban nuevos XRP como recompensa. Ripple Labs mantiene aproximadamente 36.000 millones de XRP bloqueados en Scrolls on Ledger, que liberan alrededor de 1.000 millones al mes de forma programática. Compáralo con Bitcoin, emite 450 Bitcoins nuevos al día. Los mineros tienen costes operativos y venden parte de su producción para cubrirlos. Esto es oferta natural constante que absorbe demanda en mercados alcistas. Cuanto más sube Bitcoin, más capacidad de venta liberan los mineros. En XRP no existe esa válvula de escape. La oferta nueva mensual es predecible, rígida y no responde al precio. Da igual que el precio se multiplique, la oferta no aumenta. Esto amplifica los picos porque elimina un mecanismo natural de oferta elástica. La segunda razón es el DEX nativo on Ledger. Ya lo hemos visto, no voy a profundizar de nuevo, pero el DEX está en el protocolo. Es como si eToro estuviese en Apple, pero de hecho ni siquiera es cierto del todo porque eToro es centralizado. Imagínate algo más fuerte como sería un exchange descentralizado en las propias acciones de Apple. Los arbitrajistas pueden colocar órdenes directamente en el ledger. El shock se canaliza al propio protocolo. En Bitcoin esto no existe y en una acción de Apple todavía menos. La tercera razón, IOUs y Trust Lines. La liquidez fragmentada por emisor activa el pathfinding y auto-bridging del protocolo. El shock se propaga lateralmente a pares que ni siquiera son directos. Es geometría de red. La cuarta razón son los AMMs, que ya he explicado. Y la quinta razón es el consenso rápido y la finalidad inmediata. XRPL no utiliza Proof of Work ni Proof of Stake clásicos. ¿Qué significa esto? Significa que cuando una transacción se incluye en un ledger cerrado, está cerrada. Punto. No hay ningún riesgo de reorg como en Bitcoin, donde necesitas esperar varias confirmaciones. ¿Y por qué esto es crítico para el shock? Porque los arbitrajistas pueden rebalancear entre el CEX y XRPL nativo en cada cierre del ledger sin ningún tipo de riesgo. El shock se propaga más rápido y más limpio que en Bitcoin, donde la finalidad lenta permite divergencias temporales que los arbitrajistas no pueden cerrar inmediatamente sin asumir un riesgo de reorg. Imagínalo así, de la siguiente forma. En Bitcoin, durante un shock, los arbitrajistas tienen que decidir si arriesgarse a propagar el precio sin saber si su transición quedará confirmada, y eso introduce fricción. En XRPL, no. La fricción desaparece, el precio se sincroniza casi instantáneamente entre todos los venues. Así que si tuviera que comprimir todo esto en una única idea, sería la siguiente. XRPL es el único activo digital donde la infraestructura de trading y el activo son la misma cosa. Repito, es como si eToro estuviese integrada dentro de una acción de Apple. De hecho, esto es incompleto e incorrecto porque eToro es una plataforma de compra de acciones centralizada. Aplica eso pero al sector cripto y en concreto a XRP. En Bitcoin, Bitcoin es el activo y los exchanges son terceros. Una cosa es Binance y otra cosa muy diferente es Bitcoin. Imagínate que Binance estuviese integrado en Bitcoin. Esto, repito, no es del todo cierto porque Binance es un exchange centralizado. Y lo que tiene XRPL es un exchange descentralizado. En Ethereum, por ejemplo, Ethereum es el activo y Uniswap es un contrato externo. Pero en XRPL
XRP es el activo y es el combustible, es la reserva, es la unidad del DEX nativo. Y también el lado de los pools de los AMMs. Y también el medio de pagos cross currency. Y es la garantía de los trust lines. Esto crea una serie de acoplamientos de ventanas de comunicación que en otras blockchains simplemente no existen. Existen, pero no de forma nativa, con la cual la propagación es muchísimo más rápida, automática y que, repito, no se puede parar. No hay forma de frenar ese contagio. Más cuentas nuevas equivale a más reservas bloqueadas, menos flotante circulante y más presión al alza. Más volumen en el DEX nativo equivale a más órdenes activas en el ledger, más reservas inmovilizadas y menos flotante. Más trading en AMMs equivale a más arbitraje con el CEX, propagación instantánea de precio. Cada vector de uso retira XRP del mercado disponible simultáneamente. Eso es lo que yo llamo un shock multivectorial. La misma demanda golpea varios mecanismos a la vez y todos drenan el supply en la misma dirección. Compáralo con Bitcoin. Un shock equivalente sobre Bitcoin solo golpearía un vector, la demanda spot. Los mineros venderían más al subir el precio amortiguando la subida. Los exchanges procesarían más transacciones, pero no hay infraestructura on-chain que retire Bitcoin por uso. En XRPL, todos los vectores actúan a la vez y todos actúan en la misma dirección. Esa es la razón técnica profunda. No es que XRP sea mejor o peor, es que su diseño acopla múltiples sumideros de supply al mismo evento de demanda. Para bien en mercados alcistas y para mal en correcciones donde la dinámica se invierte. Y ahora viene la parte más importante y lo que necesitas grabarte a fuego. Durante un shock como el que hemos descrito, el precio que ves en pantalla no es el precio real. Esta parte es muy importante. Es el precio marginal de la última transacción ejecutada contra un libro vacío. Es lo que pagó el último comprador desesperado por el último vendedor disponible. Es información, pero no valor. El precio real, el precio sostenible, emerge cuando vuelve la oferta al mercado y cuando la infraestructura financiera tradicional se enchufa al sistema. Dicho de otra forma, y esto es lo que nadie está viendo, préstale atención. Existe un proyecto que he cubierto en el pasado de la DTCC, Depository Trust and Clearing Corporation, que se llama Proyecto ION. La DTCC es la entidad que liquida prácticamente toda la actividad bursátil